Esta es la última clase. Esperemos avanzar lo máximo. La siguiente clase tomo pruebas o en definitiva recibo trabajos. Me hubiera gustado profundizar más en la cuestión de programación de PLCs y algo de esto de automatización industrial, pero bueno, de hecho ustedes tienen la materia, entonces pueden irla combinando. Se fue el tiempo, tratamos de ver lo que más se pudo y el día de hoy vamos a ver prácticamente la introducción a la electro, neumática, sensores, lenguajes de programación de PLCs y les voy a dar un ejemplo de cómo se puede programar rápidamente cilindros en secuencia. Secuencia, lastimosamente nos faltaría unas 2 clases para poder verlo, pero ya la próxima semana pues terminamos y la otra semana el jueves recibiría los trabajos para calificar todo el fin de semana. Recuerden que tengo 2 materias más y el día lunes a más tardar tengo que pasar ya las notas a secretaría de las 3 materias incluidas las de ustedes para que automáticamente el día martes, si no me equivoco, 1 de septiembre ya empiecen con los supletorios. Recuerden que no se pueden quedar a ninguna materia de supletorio, que deben evaluarlo al docente hasta el 30, creo que es. Ya les voy a comunicar los de primeros ciclos también, ya les comuniqué, pero se les olvida. Y los supletorios creo que son el 1 de septiembre, 2 de septiembre. Yo tengo para pasar notas martes, miércoles, si no me equivoco, 1 y 2 de septiembre. 4 y 5 quedaría calificación hasta la otra semana, creo que pasar e imprimir. Entonces estarán atentos, no se pueden quedar al supletorio más de una materia, o sea que mi materia creo que están relativamente bien, pero algunos tienen becas, así que traten de dar lo mejor y de todas formas el día de hoy define bastante cómo entiendan la clase para que puedan resolver el trabajo que están haciendo. Con esa pequeña introducción yo me permito compartir lo siguiente para ganarle tiempo. Y presten por favor bastante atención a la clase de hoy, porque la clase de hoy les va a ayudar bastante para la cuestión de conexión, podría ser. Me confirman si por favor se ve la pantalla, sensores. No, no se ve, ingeniero. No se ve, ingeniero. No se ve, ya. A ver. Ahí tal vez. Sí, ahí sí se ve. Ya, ahí estamos. Bueno, presten atención y vamos a entrar a la parte de electroneumática, pero es importante que analicemos todo el entorno de sensores. Me voy a permitir ir avanzando poco a poco, préstale muchísima atención, eso es aplicable a todo proceso, inclusive a la neumática. Sensores. Para sistemas automatizados, ustedes van a tener prácticamente un ascenso, se conoce como pirámide de control, pero yo la traté de plasmar en esto. Parte de supervisión y la parte del PLC reflejado en el monitoreo de las variables. Parte de control es el autómata programable, y la parte operativa es la parte de programación como tal, a fin de interfaz. Entonces, esto netamente, en la clase de hoy nos metemos a programación con PLC y lo vinculamos a la electroneumática, porque en definitiva ahora vamos a utilizar un cerebro inteligente para controlar todo el proceso. El proceso está ahí, ustedes ya conocen los principios, conocen la parte neumática, hidráulica, ahora quieren utilizar menos elementos de control y van a utilizar lo que ya hay y que todo el mundo lo emplea para una aplicación, sea domótica, inmótica, sea para domótica, les aclaro la automatización de las viviendas inteligentes, inmótica, también tiene que ver con industrial, y se ha aplicado a la minería, se ha aplicado a hidrocarburos, se ha aplicado a la robótica. Estos artefactos conocidos como controladores lógicos programables, PLC, cumplen una finalidad muy importante en la actualidad, a pesar que también encontramos las tarjetas Arduino, encontramos las Raspberry y muchas tarjetas que vienen a ser la misma
interacción. Bueno, dependiendo de la marca, existen Siemens, Schneider, Modicon, Alan Breiler, y ahí viene la pirámide para lo que es SCADA y toda esa parte. Entonces hoy día vamos a ver todo esto de una forma interesante. Ya, yo continúo. Y me permito ver la parte de sensores, la proyecto, la canalizo, la enfoco a la parte de automatización en hidráulica y oleohidráulica, que es la materia. Les digo que el campo es enorme. Hay sensores de fluido, bueno, vamos a ir viendo, hay una cantidad de sensores y cada uno trabaja bajo un principio físico de funcionamiento. Entonces, cada vez que tengan la oportunidad de trabajar con un sensor, lo primero les recomiendo empaparse bien de bajo qué principio están trabajando, sea mecánico, eléctrico, térmico, tal como lo que les había dicho en control automático, ese pequeño principio, la ley de Faraday, eh, Coriolis y otros principios que ustedes pueden encontrar, la ley de Lenz, y bueno, todas esas leyes se aplican a estos sensores. Un científico, alguien desarrolló bajo ese principio una aplicación en concreto del sensor. Entonces, para nuestro caso, los sensores tienen la función de captar información y transmitir señales procesables a las unidades de evaluación. O sea, un sensor, vuelvo a repetir, es aquel elemento que transforma el fenómeno físico a una señal eléctrica de corriente o voltaje. Si es corriente, 4 a 20 miliamperios, 0 a 20 miliamperios, si es voltaje 0 más menos 5 voltios, 0 más menos 10 voltios, 0 más menos 30, bueno, una infinidad de voltajes, pero tengan claro, o es corriente o es voltaje, el estándar de aplicación en la actualidad es 0 a 4 a 20 miliamperios. ¿Por qué 0 a 20 miliamperios? No, porque se puede romper el cable de transmisión de datos y eso implica que uno piense en la programación, en la pantalla SCADA o en el sistema de monitoreo que está trabajando el proceso como tal. Entonces, al tener un 4 y aparece un 0 es que se desconectó. De alguna manera es más conveniente trabajar a 20 miliamperios. Ustedes pueden utilizar, como siempre les digo, una resistencia que puede ser los 150 ohmios, dependiendo del amperaje que necesiten para la entrada de voltaje o la tarjeta, convertirla a voltaje y transformarla. Entonces, aquí vamos a trabajar con dos sensores. Como se puede ver en el laboratorio y en la práctica que van a hacer ustedes en la universidad, van a tener tipos sensores como ganchito, que son bastante delicados. Hay que tener una precisión para que se amolde al entorno del cilindro. Este, como sabemos, es un cilindro de doble efecto. Aquí la alimentación es neumática o puede ser óleo hidráulica, eso ya lo habíamos visto. Imaginémonos que es electroneumática, neumática pura, ¿no? Fluido de aire. Entonces, el sensor se encuentra alrededor. El sensor puede ser de diferentes tipos, como lo que vamos a ver hoy día. Eh, Detectan la posición final delantera y posterior del vaso, o pueden estar acá afuera, conectados. Entonces, en esa gráfica se puede ver cómo el sensor 2 puede estar detectando el avance del émbolo y del vástago, ¿no? Entonces, del cilindro como tal en la carrera. Y cuando retrocede el sensor 1 puede estar detectando la señal. Entonces, en definitiva, el émbolo es el que nos va a permitir enviar la señal. Eh, Activar en alto o en bajo un sensor. Ojo, son sensores digitales. Otra aplicación importante de lo que vemos aquí es en una banda transportadora, donde se puede detectar en una fábrica, en una industria, en la minería, el transporte de cierto material. Pero ustedes van a decir, ¿el material tiene que ver? Sí, el material tiene que ver muchísimo. Si es metálico, si es magnético, si es cartón, si es madera, para poder yo detectar. Entonces, aquí es clave que el estudiante sepa diferenciar entre capacitivo, inductivo, magnético, óptico y algunos sensores. Hasta ahí me hago entender el principio para avanzar. ¿Aló? Perfecto, entonces avanzo. Sensores, símbolos básicos en automatismo.
Es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. O sea, el sensor, también conocido como transmisor, transmisor porque cambia un principio a otro principio, a veces son una unidad completa, es cuestión de concepto, de literatura, del autor, a veces lo manejan como elementos diferentes, por ejemplo, van a ver un transmisor IP, perdón, que cambia la parte eléctrica a la parte neumática. Pneumatic, intensidad, ¿no? Intensidad a la variable neumática. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta esto. Van a encontrar sensores, van a encontrar actuadores, van a encontrar el PLC en el campo instalado y lo primero es ver qué tipo de sensor es. ¿Qué voy a sensar? Yo les recomendaría primero analizar qué voy a sensar. Voy a sensar movimiento, voy a sensar nivel, imagen, aproximación, temperatura, presión, caudal, no sé, millón o variadas formas de sensar el fenómeno físico. Proximidad, con los sensores de proximidad que ustedes ven en la vivienda, que automáticamente envía una señal y prende o apaga un foco para ahorrar domótica. Sensores inteligentes o casa inteligente para ahorro de energía. Estos aparatos pueden transformar las magnitudes físicas o químicas en magnitudes eléctricas, lo que les había dicho. El sensor transforma la señal eléctrica, magnitud física o química, a una señal. El sensor transforma la magnitud física o química a una señal eléctrica de corriente o voltaje. O sea, dentro de eléctrica puede encontrar como corriente o como voltaje. Y bueno, de antemano tienen que saber a qué van a sensar. ¿Qué podemos medir o qué se puede medir? Una variable que puede ser calor, humedad, velocidad. Esas variables de salida que son eventos y alarmas se tienen controladas a través del PLC. Eventos y alarmas. O sea, en el PLC hago una programación de algo. Y yo le puedo decir que de acuerdo a cierto criterio, yo voy a tomar una acción. O sea, el sensor envía la señal de calor, humedad, velocidad, presión, nivel, cualquiera que ésta fuese, y yo voy a actuar sobre una salida del mismo para hacer alguna actividad. Bueno, hay que tomar en cuenta la distancia del sensor. Si el sensor se va a conectar cerca del autómata programable, la tarjeta de adquisición de datos, sería recomendable trabajar con voltaje. Si no se encuentra cerca o es inalámbrica, una salida puede ser señal inalámbrica, ¿no? Que ahora se utiliza bastante, las RTU, que serían las unidades terminales remotas, que serían como los PLCs, pero más aplicados a la parte inalámbrica, para distancias grandes, para cuestión de monitoreo de, por ejemplo, cuestión de oleoductos, transporte de crudo pesado, áreas grandes en la ciudad, transporte de agua, plantas de agua, o sea, ahí viene la parte de comunicación inalámbrica. Si el trabajo es pequeño con voltaje, va por el principio de caída de voltaje, podrían simplemente poderlo manejar. Caso contrario, tuvieran que utilizar un cable apantallado o ver la situación de conectar. También tienen que saber el armario donde van a conectar estos sensores, tiene que ser aterrado y toda esa situación, porque el campo magnético y las señales, eso es full interferencia de campos magnéticos que puede dañar definitivamente la señal. Así que esto ya quedaría, tener mucho cuidado en la parte práctica de conectar en los armarios y llevar la señal. O aterrado, o pueden ser un tipo L para en paralelo aislar la caída de señal. Hay trucos y cosas que la práctica les va a ir enseñando cuando conecten. Entonces, dentro de los sensores tenemos que tener claro lo que es una señal digital y una analógica. La señal digital obviamente es una señal que tiene un flanco de subida, unos y ceros de código binario. Se trata de señales cuyos signos representan ciertos valores discretos. ¿Y por qué topamos este? Y vamos a entrar muchísimo aquí porque en definitiva ustedes van a trabajar con señales digitales en la parte electroneumática bastante. Ojo, la mayoría de señales en la parte industrial o en todo trabajo es analógica. Entonces ahí viene la parte de escalonamiento o escalado, como ustedes quieren decir, que es otra parte que tendrían que profundizar para trabajar con el autómata programable.
transformar una variable real y bueno, eso es netamente programación. Ahora está en boga el S7200 de Siemens, que hace alguna infinidad de trabajos, inclusive viene con dos variables, dos entradas analógicas, dependiendo del modelo, dependiendo si es DC, 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 si es AC, DC, DC, como ustedes quieran, eso es búsqueda del autómata programable. Ojo, antes de comprar un autómata programable es interesante hacer un levantamiento de las variables a trabajar e ir a catálogos, información, datasheet, informarse con Siemens, Alhambra, las diferentes marcas, porque hay, si el trabajo es fuerte, petróleos y cosas de campo, la Alhambra se trabaja, es fuerte, es bastante interesante para trabajos fuertes. Siemens no deja de ser fuerte, pero hay otros académicos como el COYU, creo que puede permitirles trabajar. Bueno, el logo que ustedes trabajan para domótica, control de bombas, cosas pequeñas también es interesante. Las señales digitales son en definitiva valores discretos y ustedes tienen que tener claro que el autómata programable o PLC al que van a meter las señales que van a censar, una cajita así más o menos, va a tener módulos de ampliación a la derecha cuando es el S7200 y módulos de comunicación a la izquierda. Ojo, módulos de comunicación, ese es el 7200, estoy hablando del Siemens, y el que hay ahora está en boga, pero recuerden que dentro de Siemens hay el 200, que ya está como descontinuado, hay el 300, hay el 400, hay el 1200, que 1200 creo que viene por aquí. Sería como el 1300, 1400 y 1500. Se van a preguntar qué pasó con esos tres, está dentro de eso de aquí. Y obviamente eso es Siemens. Y acá viene el nodo confort. Y ahora está versión 8, con puerto Ethernet o Ethernet, como quieran llamar, y facilita la comunicación porque ya se evitan de comprar el cable para comunicación. Estoy hablando de Siemens y el S7200 con el software de programación que ahora lo promocionan bastante por internet. Pueden entrar a cualquier curso de eso y ustedes ya les dan el curso con el mismo software para el HMI de comunicación con el S7200 para hacerlo de forma virtual hasta que puedan o tengan la capacidad de comprar un sistema. Lo que sí les digo, si van a hacer tesis, por favor, antes de poner en el trabajo que van a trabajar con el S7200, 1500, empápense. Hay una infinidad de autómatas programables que vienen con módulos y trabajan robust y pueden hacer lo mismo con salidas rápidas, salidas discretas para servomotores y un montón de cosas que vayan a hacer. ¿Preguntas? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí. Ya, todos van atendiendo, entonces continúo. Dentro de la parte de sensores que ustedes netamente van a ver en la parte neumática, electroneumática, se encuentran los inductivos. Estos sensores se encargan de sensar objetos metálicos hasta un alcance de hasta 100 milímetros. Estos sensores tienen la peculiaridad, a diferencia de los finales de carrera, que no hacen contacto con la superficie. Ojo, los sensores que estoy indicándoles ahora no hace contacto físico con la superficie. O sea, hay un espacio entre la superficie que sensa, que recibe la señal, y el objeto que va a monitorear. A diferencia de final de carrera, que sí lo presiona y que lo vamos a ver, y además se destaca que todos los que vemos aquí son sensores cuya señal entra al módulo del autómata programable como señal digital. Ojo, digital, no analógica. Entonces ustedes van a ver cuántos sensores tengo. Para el trabajo ustedes tienen que hacerse una tablita y poner, por ejemplo, cantidad 1 o 2. Tipo de descripción, sensor inductivo que va a ir colocado
a la entrada y salida del cilindro A, por ejemplo, o van a poner cantidad 8. Va a servir, descripción, va a servir para recibir la señal de 4 cilindros. Obvio, el cilindro, ¿por qué por 2? Porque va a tener avance y retroceso. Para los cilindros A, B, C, D, como ustedes lo quieran hacer. Programación o descripción, tipo de señal, le pueden poner otra columna, digital, denominación en el autómata programable I0.0, I1, I2, de acuerdo al autómata que vayan a ocupar. O de acuerdo a la tarjeta de adquisición de datos que vayan a trabajar. Si trabajan con una tarjeta de Arduino, tendrían que indicar a cómo la denominaron dentro de la tabla de valores de datos. Y finalmente le pueden poner el rango de tanto de voltaje, 0 a 24 voltios, 0 a 5 voltios, no sé, eso ya depende de cómo ustedes vayan describiendo la tablita. Tabla de entradas. Esto, ojo, son tabla de entradas, no son salidas del autómata programable. Entradas, sensor. Entonces encontramos un ultrasónico, objetos que reflejan el sonido, alcance hasta 15 metros. Frecuencia de 8 Hz, hasta 70 grados de temperatura, protección IP67, menos seguro ante perturbaciones, bueno, son características. Sensores capacitivos, que también los vamos a ver en detalle el día de hoy. Se encargan de monitorear o de censar objetos metálicos, no metálicos, sólidos y líquidos. Y vamos a entrar en detalle en esto. Y tiene un alcance hasta de 50 milímetros, desde la superficie donde pasa el objeto. Pueden ir al lado, a un extremo de la banda transportadora, inductivo, capacitivo, ultrasónico, magnético o RID. Magnético o RID. Ya vamos a ver a qué se refiere. Objetos magnéticos. Alcance hasta 60 milímetros, con una frecuencia de 1 kHz hasta 70 grados, muy resistente a perturbaciones, la norma DIN 19224. Finalmente, los sensores ópticos. Miren, o sea, casi todos nos confundimos o a veces acoplamos, relacionamos, sería la palabra. Relacionamos los 5 tipos de sensores que tienen que ver con esta señal de sin contacto. Así manejamos. Dentro de las señales sin contacto, que van a estar como enviando una señal en el aire, que no hacen contacto físico, se encuentran inductivo, ultrasónico, capacitivo, magnético y óptico. Y cada uno tiene un alcance diferente y tiene una máximo separación entre la superficie y lo otro. Y ojo, el material a censar. A diferencia de los detectores de posiciones finales, los detectores de proximidad, detectores, sensores, son lo mismo. Detectan, ¿no? Sensan, proximidad, funcionan sin contacto. O sea, los finales funcionan con contacto y estos funcionan sin contacto físico. Y además, conmutan sin aplicación de una fuerza mecánica exterior. O sea, son equipos electrónicos, son elementos electrónicos que internamente conmutan bajo cierto principio, Faraday y otros principios. Ellos se encargan de cerrar contactos y enviar una señal, tienen LED de indicación y bueno, vamos a ver en detalles. Estamos con 38. Contacto, entonces podemos hablar contacto RID, que es magnético, proximidad inductivo, que es este de acá, capacitivos, que es este de aquí, bueno, ópticos, ultrasónicos, y eso de aquí que encontramos. Entre los que de sí van a encontrar en la parte neumática. Y bueno, también en las viviendas y en otras aplicaciones. Efecto de Faraday, el principio de Faraday, la ley de Lenz. Si ustedes ya vieron que cuando pasa una corriente a través de una parte metálica, eso crea un campo magnético que distorsiona el ambiente, o sea, eso hace que se acerque algún contacto, cierra algún contacto cerrado, lo abre, o si es lógica inversa, el contacto abierto se cierra bajo este principio que ya nos han indicado en la carrera. Ustedes ya más o menos lo han visto. Es el campo magnético alrededor de un cable recto o bajo un principio que ustedes ya lo han visto. Este principio nos va a servir más o menos para tener claro lo que está sucediendo dentro del sensor. Y sensores RID.
no deben ser utilizados como campos magnéticos fuertes. O sea, en lugares donde yo sé que hay campos magnéticos fuertes, que hay interferencias, que hay eh, situaciones que pueden alterar su funcionamiento, evito trabajar con el mismo. Como se puede ver aquí, el contacto cuando pasa un elemento, cuando el sensor se encuentra, este sería el émbolo, ¿no es cierto? El vástago, el émbolo. Cuando el émbolo finalmente pasa por el contacto, lo cierra y prende un LED. Aquí está el sensorcito internamente, que es bien pequeño, pero internamente lo que sucede es esto. Cuando lo detecta, cierra el contacto, prende un LED y quiere decir que estoy en la posición inicial. Cuando obviamente paso a esta posición de la derecha, tengo otro sensor de este tipo, ese sería como con letra minúscula A1, A2, y ese sería el cilindro A mayúscula. Eso habíamos visto que se lo puede poner para programación con letras minúsculas, entonces aquí tendría el sensor A1 en la posición inicial, retraída. Si pongo el sensor acá alrededor, sería lo que está sucediendo internamente. Y ojo, aquí tengo 3 cablecitos, aunque podríamos tener de 2, 3 y 4 hilos. Y conexión NPN, PNP, que vamos a ver a continuación. Se compone de un gas inerte y por un campo magnético, lo que les había dicho, bajo el principio Faraday o algo de ese tipo de principio físico que hace que este sensor en definitiva trabaje o conmute o cierre su contacto y envíe una señal. Su tiempo de respuesta es bastante rápido, 2 milisegundos. Y estamos hablando de un símbolo en la representación de CAT-SIM o cualquier otro simulador que hagamos así. Entonces aquí tenemos un cuadradito de esta forma. Tenemos un contacto normalmente abierto que sí que significaría que es el que se va a cerrar y este que tendría que como que nos indica que es un sistema bajo un campo magnético. Ojo, casi todos los sensores que van a, el símbolo de los sensores que van a trabajar de aquí en adelante, lo único que cambia es esta cosita de aquí. En este tendríamos como una U, que sería como tener un imán imantado, a eso se refiere. Y el rombo sería igual para todos los que estamos hablando de proximidad. Ustedes me van a decir cómo con símbolo yo puedo en un plano identificar simplemente con esta pieza de aquí. Cuando es magnético ya sé de antemano que va a tener aquí un tipo imán. Su tiempo de respuesta es 2.2 milisegundos. Ojo, no utilizar para sistemas que alteran, que hay bastante campo magnético. Ojo, y ahí también tiene que ver precio, lugar de trabajo y todo para lo que van a coger. Entonces tienen que investigar bien para la selección del sensor que van a utilizar. No lo van a poner y van a decir, bueno, lo puse porque no. O sea, voy a ver en qué lo voy a utilizar, el ambiente y toda esa parte. Sensores capacitivos e inductivos. Materiales ferrosos, principalmente para los inductivos. Se utilizan en procesos de automatización industrial para detectar materiales metálicos. Ojo, solo metálicos, ya que los sensores capacitivos pueden detectar cualquier tipo de material, inclusive algunos objetos siempre que no sean metálicos. Inclusive hasta metálicos dependiendo de la superficie. Entonces aquí hay como una contradicción en la búsqueda que estaba haciendo en internet, sería la aplicación como tal, pero de antemano tiene que tener una constante dieléctrica alta, como la tienen los plásticos, el agua, la madera. Eso sí, canalicen como inductivos y vamos a ver cada una ahora. Sensores inductivos. Los detectores de proximidad inductivos pueden utilizarse para detectar todos los materiales que son buenos conductores, es decir, metales y también grafito. Internamente el sensor va a tener dentro de este cilindro un sistema de tratamiento de señal oscilante, un free flow y un amplificador de señal. Estos dos se encargan de producir un campo magnético. Aquí en esos dos se mide la frecuencia del circuito oscilante. O sea, esos dos van a trabajar la parte de la señal para enviar. Cuando en este sensor se produce un campo magnético de alta frecuencia, cuando atravesamos un metal, por ejemplo, tenemos que tener cuidado con la distancia, 50 milímetros, 60 milímetros máximo desde la superficie del sensor a la superficie que va a pasar. Por ejemplo, aquí hubiera un riel,
y está transportándose en metal. Estas tuerquitas que ven aquí sirven para, por ejemplo, soldar en la banda una superficie de placa, hacerle un orificio a la placa y quitarle una tuerquita, hacerlo introducir al sensor. Ojo, no lo presionen, pueden dañar las roscas, tiene que tener bastante cuidado. Es como cuando vayan a conectar un encoder con un servomotor, no le estén golpeando con un martillo para introducir el encoder en el eje, porque lo dañan al sistema electrónico. Tengan mucho cuidado, o sea, con delicadeza. Hacen un orificio en la placa y más o menos que pase. Y luego lo aseguran con estas surquitas para que quede totalmente en la placa aislado y una base. Y tiene que haber una medición en campo de dónde se va a colocar el sensor para que calce. Eso sí ya es jugar en el campo, para ver en qué distancia y cuál es la mejor posición. Puede estar muy arriba, no detecta bien, o muy abajo y tampoco detecta. Entonces tiene que haber una posición eh, que solamente les da el trabajo en campo. Son buenos para utilizarse como detectores de material. Ya les dije, se produce una señal que atene cuando pasa. eh, Se produce un campo magnético de alta frecuencia y eso produce que la señal se atenúe. En el símbolo, como les había dicho anteriormente, es similar al capacitivo, al RID, pero aquí podemos apreciar una bobina, ¿sí? Inductivo. Y un contacto abierto y el símbolo que sigue siendo igual. Entonces, hasta ahora se mantiene cuadradito el rombo, el contacto abierto, que es el que finalmente va a conmutar, va a cerrar para enviar una señal. Ojo, 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos, que eso ya es cuestión de conexión que vamos a ver. Y finalmente ustedes van a tener este símbolo que va a ser el inductivo. Hasta ahí preguntas, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Muy bien. Perfecto. Entonces, continúo. Sensores inductivos a 2, 3, 4 hilos. O sea, a la salidita de esto de aquí, podemos encontrar 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos, y eso me va a dar la capacidad de yo saber la parte electrónica de conexión antes de conectar al automata programable o a la tarjeta o a lo que yo voy a conectar. O si yo quiero trabajar con un relé al que le voy a enviar una señal y que el relé cierre o haga alguna actividad. O sea, no necesariamente voy a trabajar, vamos a decir, puedo utilizar un relé, un relevador o relé, como le puedan ustedes llamar, en donde voy a tener una señal de entrada en voltaje bajo y voy a necesitar, por ejemplo, 110 para activar. Entonces, en esa parte, ese relé que tiene 5 patitas, o bueno, de acuerdo a lo que ustedes vayan a conectar, tendrían que ver a dónde le voy a conectar estos cablecitos a mi relé en caso de no querer utilizar una tarjeta ni querer utilizar un automata programable. Sensores, perdón, de tipo electrónico, se puede ver uno que tenemos aquí a 2 hilos con la representación en donde se está viendo su símbolo con la bobina. Eh, Esa es la superficie de contacto. Y estos son los tornillitos que finalmente van a permitir que ustedes lo aseguren a una placa. Hay en Festo, hay una infinidad de fabricantes y el precio está por $50. Alguna vez con algunos estudiantes compramos un inductivo o un capacitivo, salió por ahí a 3 hilos el que yo tenía. Y cada hilo tiene una masa, 24 voltios, puede ser masa, tierra y finalmente la señal que conmuta al autómata. Entonces, si es a 3 hilos, 2 son alimentación y uno va al autómata. Ya les indico esa parte. A 2, 3, 4 hilos, respectivamente, hay que diferenciarlos por la codificación del fabricante. Eh, por lo general poseen alcances limitados de centímetros. Puede recibir voltajes hasta de 240 voltios y trabajar con voltajes de C. Eso tienen que ustedes tener bastante cuidado. En la parte de conexión, empaparse en la hoja técnica para evitar que se dañe. ¿Cómo evitar? Pueden ponerle alguna protección antes que brinque la protección y eso. O sea, pero tienen que de ley ver la hoja técnica porque van a tener que conectarlo en campo y esos ya son conexiones de no conectar un hito como en la práctica, sino conectar unos 10, 15, 20, 30 en un día y rápido llevar la señal al PLC. Sensores inductivos, al ser componentes electrónicos, están expuestos a las interferencias de carácter electromagnético.
lo que les había dicho, si hay motores, si hay un montón de infinidades alrededor. También una buena situación sería colocar un cable de apantallamiento o ver formas de evitar estos motores. Vale. Pero si ya está la situación ahí y no les queda otra, tienen que ingeniárselas para poder llevar la señal al autómata. Si eso está dentro de un tablero y en el mismo tablero, imaginémonos que ustedes llegaron a una empresa y el que dimensionó la empresa tenía en el tablero la conexión eléctrica y la conexión de control, fuerza y todo ahí, van a tener un gran problema. Entonces, como que ahí viene ya la fase de ingenio de ustedes para poder trabajar, porque tienen que aislar, si no la señal va a tener que, van a tener problemas. El autómata no va a recibir la señal correcta y por más programación que tengan, por más PLC no va a trabajar. Entonces ahí viene una parte interesante de ver si el trabajo es desde cero, si el trabajo ya está montado y ustedes tienen que arreglar, viene la parte de obra física y todo. Y después de que entreguen el trabajo, tienen que seguir en monitoreo, siquiera unos 6 meses más para darle soporte al que ustedes le entregan el proyecto. El soporte es prácticamente calibración en campo, trabajando los interlock y eso no se puede obviar sino en la práctica. Por más simulaciones y por más cosas, siempre tienen que dar soporte a su trabajo. Sensores inductivos, ventajas: no necesitan contacto físico, pueden detectar la presencia de objetos de muy poca masa, insensible a la suciedad, excepto si está en formas de virutas metálicas. Ojo, virutas metálicas de algún taller mecánico que están utilizando la fresadora o algo y esas virutas finalmente caen en el sensor, podría dañarlo, podría dar una señal mala. O sea, eso sí les digo, tienen que en el campo ver en qué lo van a ubicar, dónde lo van a ubicar, porque como ya son inversiones de 50, $60, imagínense, y se comienza a dañar o no da una lectura buena. Desventajas: detectan materiales metálicos y a corta distancia, sensibles a las interferencias electromagnéticas. Sensores capacitivos. A ver, entonces pregunto, Daniel Sáenz. A ver, Daniel, hasta ahí, ¿qué rescatas de lo que he hablado? Son los asesores inductivos. De capacitivo hacemos ya un break y continuamos. Ya, ya. Había también, Daniel, había también un sensor que es importante que lo tengan en cuenta, que es este RID, que era magnético, o sea, como tener un imán. Es que tienen que tener este criterio claro porque una, que pueden comprar un sensor que puede ser mucho más barato, como vamos a ver más adelante, o simplemente no sirva para lo que van a hacer. ¿Sí me hago entender? Y están todos estos dentro del mismo sistema de sensores que no hacen contacto físico. Eso grábense. Hay 5 y son los siguientes: son ultrasónico, inductivo, capacitivo, magnético y óptico. ¿Sí? Entonces ustedes como que tienen arriba en el laboratorio de automatización un ultrasónico, tipo emisor receptor para nivel de agua, Arduino, que son como 2 lentes ahí, y tiene un ángulo de apertura, creo que llega hasta, no me equivoco, como 1 metro y algo más de alcance, no sé, pero era una cosa, y se iba abriendo como un ángulo abierto, como un tipo de arco, tipo una circunferencia 360 grados, y ustedes hacen un arco en el que el arco va a tener, tiene un ángulo, ¿no? Y ese ángulo va a irse abriendo conforme se va alejando. Pero eso era un sensor barato, ultrasónico, en Arduino, les digo, tipo 4 cablecitos a la salida del sensor y los 2 lentes, el uno era emisor receptor. Vamos a irlos viendo. Entonces,
Continúo. Sensor capacitivo. Se activan, hay otra parte. Hasta ahora hemos visto read capacitivo, inductivo y capacitivo. Read magnético, inductivo, superficies ferrosas, materiales metálicos. Van a decir, bueno, pero el read y el inductivo trabajarían sobre lo mismo. Sí, pero tiene que ver con la superficie y tiene que ver sobre todo sobre el lugar que se va a trabajar. Si tengo un lugar con muchísima interferencia, ¿qué sucedería con el uno, con el otro? ¿Cómo trabajaría? ¿Trabajaría bien? Entonces eso sí tiene que ver bastante con la aplicación. Y el capacitivo, obviamente, se activa junto a materiales con alta constante dieléctrica, como son líquidos, plásticos y madera. Los detectores de proximidad capacitiva no solamente reaccionan en presencia de materiales muy conductivos, sino en presencia de aislantes que son elevadamente constante dieléctrica. Inclusive podemos pasarle algo metálico y él lo va a detectar. Se crea un campo de inspección si una pieza metálica o no metálica entra en este campo. ¿Por qué? Porque en realidad él lo que detecta es que tenga una alta constante dieléctrica. Igual que el anterior, bueno, tenemos un sistema interno de oscilador de señal, un free flow y finalmente un amplificador que me va a dar la señal. Señal electrostática. Entonces la otra señal, campo magnético, y su símbolo, como se puede ver acá, si lo ven en plano, va a tener un tipo rombo, pero ya va a haber como un condensador, un capacitor. A diferencia del anterior que era una bobina y el otro que era un imán. Entonces no se confundan en campo y ya ustedes de antemano pueden decir allá, el que está utilizando es un capacitivo, tiene un condensador y su símbolo se puede apreciar en un contacto abierto y un capacitor. Eh, Estos tienen una peculiaridad que lo vamos a ver, que se puede ampliar su sensibilidad. Y lo vamos a ver a continuación. Sensores capacitivos, bueno, como les había dicho, tiene un capacitor interno y trabaja bajo ese principio, ¿no? Como un condensador. Un campo eléctrico en esa superficie, una superficie activa, un electrodo activo que es como un LED, electrodo a tierra y finalmente el LED que les había dicho que se enciende para enviarme una señal. Pueden ser a 2, 3 hilos. Aquí tengo, por ejemplo, a 2, 3 hilos. Los hay a 2 y los hay a 4. Este sensor capacitivo, igual que el inductivo, ojo, igual que el red, puede venir a 2, 3, 4 hilos. Y lo que ustedes tendrían es el positivo, generalmente viene para color café, negativo color azul, y el que va al autómata o a la tarjeta Arduino o al relevador, como ustedes lo quieran, al sistema de conmutación, va a ser de colorcito black o negro. Y es la señal que envía, es una señal dígita, igual que los anteriores, 0, 1, pero en realidad el 0, 1 para la cuestión código binario, pero va a tener un voltaje que puede ser 24 volts, 5 volts, ya les había dicho, eso tienen que leer en la parte de características y el tornillo de ajuste que les había dicho, que me da la mayor sensibilidad. ¿Qué quiero decir con sensibilidad? Que pueden tener una banda transportadora en la que hay una caja que pasa frente al sensor y dentro de la caja hay otra caja. Entonces ustedes aumentan la sensibilidad y pueden ver si en realidad dentro de la caja hay otra caja o la caja tiene agua, no sé, se amplían la sensibilidad. Detectar lo que se encuentra dentro de otra caja, porque puede haber un problema o un ejercicio en el que ustedes detecten la apertura o el conteo bajo un autómata de las cajas, pero dentro de una caja va otra. Entonces, que cuando haya una caja dentro de otra, tome una decisión, apagar, cerrar alguna, detener la banda transportadora, porque está mal. O sea, no necesito cajas dentro de otras cajas, digámoslo así. La aplicación y el campo se no. Sensores capacitivos físicamente son los más grandes que los inductivos. Bueno, en 3 hilos podríamos decir, pero de antemano tendrían que fijarse en el simbolito. Existen, como se puede ver aquí, NPN, seguimos manteniendo el cafecito positivo, el azulito negativo y el black, que sería finalmente a la tarjeta. Ojo, hay a 2 hilos, ahí ya vemos una conexión, se va a ver una conexión a continuación, hay a 3 y a 4 también. Entonces, ¿qué me dice este sensor? Que es un NPN, ya vamos a ver qué significa. Tiene un alcance de 1 a 10 milímetros desde la superficie de contacto. Puede trabajar con 300 miliamperios y va de un rango de alimentación. La fuente tiene que estar, que me lo alimenta. ¿Te acuerdan? Pasivo y activo. Fuente externa.
un activo es aquel que necesita una fuente externa de alimentación y un pasivo era otro tipo de sensor, de acuerdo a su función. Los sensores, a propósito, de acuerdo a su funcionalidad, pueden ser pasivos o activos. Pasivos, cuando son plug and play, si no me equivoco, los activos son los que necesitan una fuente de alimentación externa, como este caso, para poder trabajar. Entonces aquí me dice, de 6 a 36 voltios de corriente directa necesito alimentar. Es un contacto normalmente abierto o cerrado, NO, que viene aquí, tiene que tener que ver con la lógica inversa y es del tipo NPN. Ya les vamos a decir lo que se trata con NPN y PNP. ¿Recuerdan los transistores NPN cuando la flechita del transistor no pinchaba, salía emisor, colector, base, emisor, base, colector o colector, base, emisor, donde la flechita salía de ese circulito y el otro vuelta PNPN pincha. Este no pincha, o sea, la flecha sale, sale de ese lugar que se encontraba como símbolo, como tal del transistor. Entonces, más o menos por ahí. Y aquí tengo un ejemplo de antemano es un capacitivo, o puedo ponerle un óptico, puedo ponerle, bueno, capacitivo trabajaría perfecto para monitorear el nivel de agua, sin contacto, porque si le pongo una boya, como que voy a tener problemas al cerrar y lo otro. Ojo, precios. Tengo una electroválvula, la electroválvula puede ser la salida de PLC, y lo que tengo aquí sería un sistema de la siguiente forma. Tengo un PLC, donde voy a meter las señales digitales así, voy a meter la otra señal digital por acá, y de la salida de este voy a monitorear a mi electroválvula. Ojo, como no necesito un posicionador exacto aquí, sino una válvula on-off, entonces yo podría tranquilamente decir que mi PLC va a tener una programación en los lenguajes que nosotros tengamos, por ejemplo, un ladder y que lo vamos a ver en detalle, algo así, que cuando se cierra este, finalmente me cierre la bobina, que la bobina sería mi electroválvula Q0, lo que tenemos aquí. Entonces, esta válvula que está aquí yo la puedo denominar en programación como una letrita, ya lo vamos a ver. Aquí tengo los dos sensores trabajando, un sensor capacitivo en un nivel y un nivel A. Cuando baja el nivel hasta por acá me envía una señal y me abre la válvula. Cuando el líquido llega por aquí, me envía una señal y me cierra la válvula. Cuando esté en bajo, abre y cuando esté en alto, cierra. Preguntas, a ver. Joyce Perdón, Belén. ingeniero. Ya sí, te escucho, dime. Se me fue un rato el internet. ¿Podría repetirme lo último? No entendí. Ya, perfecto. Entonces voy a repetir la aplicación de un sensor capacitivo. Un sensor capacitivo, sí, voy a explicar primero Joyce, después para hacer una preguntita. ¿Sí? Ya le explico. A ver, tengo un sensor capacitivo. El sensor capacitivo, de acuerdo a esta característica, ojo, siempre deben ver el data sheet o la hoja técnica o la hoja del sensor. Si el sensor por uso o por el ambiente en que se encuentra desapareció, tendríamos que utilizar algunas cosas ya empíricas de campo para poder comenzar a monitorear continuidad de las salidas y cositas así. Pero generalmente esta marca o esta plaquita no, debería ser que en realidad estuvo en un ambiente bastante complicado o le dieron un tratamiento bastante no el adecuado para que desaparezca. Aquí tenemos un tipo NPN, se va a conectar de 1 a 10 milímetros, el alcance de contacto entre las superficies, entre aquí y acá no tiene que haber más de 10 milímetros, yo lo pondría en 8 para que trabaje perfecto y lo calibraría, como les había dicho, la sensibilidad para aumentar la sensibilidad, porque se supone que aquí hay una pared y yo lo que no necesito es medir la pared, sino necesito medir eh, el agua, el recipiente que se encuentra aquí. Entonces yo podría ponerlo al sensor en una posición baja para medir el nivel bajo del agua. Está cayendo agua. Ojo, los capacitivos, a diferencia de los inductivos, sí me permiten sensar a través de una señal digital, líquido, cartón, madera. Y yo puedo, mi señal digital, después de la conexión NPN, PNP, 6 a 2, 3 hilos, llevarlo a mi PLC. Esa sería mi cajita para mí la representación de PLC. Y entonces yo lo que tengo aquí era lo siguiente, tengo un autómata programable
tengo un PLC. Esto les recomiendo que antes de comprar el PLC se informen. Hay Modicon, Schneider, hay Alan Breiler, hay una infinidad de autómatas mucho más caros, mucho más baratos y haciendo lo mismo. O sea, no se vayan por el camino de solo comprar el S7200, S7200 o Siemens, porque en realidad para el trabajo que van a hacer y la aplicación pueden encontrar autómatas de 200, 300 dólares, que los hay, de diferentes marcas y haciendo el mismo principio. Inclusive estaba hablando con una gente de México en esos días que ellos venden ciertos autómatas que han hecho para un trabajo de petróleos entre Guayaquil y Quito, creo que es para el oleoducto de crudo pesado. Entonces ellos ni siquiera utilizan Siemens, están utilizando otra marca y que trabaja perfecto hasta la actualidad. Entonces no se cierren a una marca. Busquen OPC, objeto para el control, Feedbus, bus de campo, comunicaciones y un montón de cosas que tienen que ir viendo en esa parte de selección. Entonces, empápense, hablen con las casas comerciales, díganle qué propuestas tienen y ustedes eligen el mejor sensor. ¿Hay alguna que recomiende, ingeniero? ¿Alguna marca que recomiende? Para trabajos fuertes, Alan Breiler. Para trabajos de campo, se les cae el autómata y va a funcionar perfecto. También Siemens, Omron. Omron es muy bueno. Omron, O-M-R-O-N, es muy bueno para la parte de trabajos de... Yo he visto aplicaciones. En España había unos videos que trabajaban Omron con un SCADA para la parte de agua, o sea, toda la cuestión de procesamiento. Inclusive, miren, ustedes se van al parque de energía eólica de aquí de Villonaco y ellos trabajan con unos autómatas chinos. Entonces, miren, no quiero estar los chinos, sino que ellos tienen una tecnología que es buena también. Pero los chinos fabrican, los japoneses tienen Mitsubishi y otros. Schneider también es excelente. Para la minería, le van a encontrar ABB, que son los alambres, van a encontrar InTouch, van a encontrar Schneider, también tiene algunos autómatas, Schneider, excelentes, y el PLC con el que trabajan ellos es el Logiprox, o sea, lo programan con ese. Ojo, tienen que tener bastante cuidado con la parte de programación, porque los lenguajes que les voy a indicar hoy día, ojalá que haya tiempito, son aplicables para todos. Son 5 lenguajes de programación que les voy a indicar. Hay Codesys y Sagraph y está el Eco Extrude. Es el Machine Expert, es el Logic Eco Structure Machine Expert Base. Este es el programador del Schneider Logic. Por ejemplo, este es un autómata barato y bueno. ¿Qué te puedo decir? De acuerdo a la aplicación que vas a utilizar, vas a encontrar cualquier cantidad. Pero ojo, tienes que tener en cuenta que todo se programa bajo 5 principios, pero cada fabricante le da una denominación diferente. O sea, a veces la gente que hace este tipo de trabajos aprende a programar muy bien en Siemens y simplemente coge la plantilla y los va ubicando. Porque si se cambia a vuelta a Omron, al Schneider, a Modicon, a Alan Breiler, como que va cambiando un poquito el entorno de trabajo. Pero eso sí, nuevamente les vuelvo a decir, depende de la aplicación. Yo les recomendaría un ABB para un ambiente fuerte, ¿sí? Nocivo, como minería o esto. Y Festo, para lo que es robótica, calza perfectamente con Siemens. Siemens tiene el 200, el 300 para la parte industrial, el 400, que ya son lenguajes fuertes y se programan con GraphZ, a diferencia de los otros que solamente permiten 3. ¿Se entiende, Franz, hasta ahí? ¿Aló? Sí, ya le comprendí mejor. Sí, o sea, esto sí es cuestión de que primero yo les recomiendo que hagan el levantamiento de variables de proceso. Eso se llama, levantamientos. Aquí, por ejemplo, si yo les diría aquí que hagan un levantamiento de variables, yo podría poner que tengo una variable y 2 variables. 2 variables de entrada y tengo una variable de salida. Digitales y digital, en caso de que mi válvula sea on-off. En caso de que yo tuviera 5 tanques más, entonces, si voy a trabajar bajo la misma política, voy a tener 5 salidas digitales y voy a tener 10 variables de entrada. Tengo que ir a comprar un PLC. Si me voy por el S7200, voy a ver en el catálogo y voy a decir, bueno, quiero entradas rápidas, alimentación DC, 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 o quiero AC, DC, DC. ¿Qué quiero decir? Entrada, a ver, en alimentación, entrada, salida.
Esas cositas que ustedes van a encontrar en los PLCs tienen que ver con alimentación, entrada, salida, y si voy a trabajar con salidas rápidas, necesito transistor, relé, tienen que elegir un autómata de acuerdo a lo que van a controlar. Si van a controlar cargas de salida que no necesitan mucha fuerza, por ejemplo, y son rápidas, resistivas, e inductivas y capacitivas, el tipo de carga que son luminarias, motores, y eso también decide la selección del tipo de autómata programable. Una vez que ya gastaron en el autómata, están obligados a salir con el autómata, entonces tienen que hacer una buena selección del autómata, catálogos, hay diferentes modelos, aplicaciones, alimentación, y no pueden hacerlo gastar al que les va a pagar el proyecto y no utilizar lo que tienen. Bueno, eh, hasta ahí déjenme acabar con esta parte y me voy con aplicación de sensor capacitivo a 2 hilos. Por ejemplo, miren, aquí les indico un sensor capacitivo a 2 hilos, alimentación a 120 voltaje de corriente alterna, ¿no es cierto? Voy a tener una regleta donde voy a tener mi neutro, mi fase RST, que en este caso voy a coger R, le pongo un breaker de protección y voy a tener un interruptor. Aquí tengo mi sensor a 2 hilos. Recuerden que habíamos hablado 2, 3, 4 hilos. Mi sensor a 2 hilos, quiero utilizar un relé en el que se va a utilizar esos contactos para encender otra cosa. O sea, no quiero utilizar un autómata, ingeniero, no tengo más plata para gastar en el autómata ni en tarjeta, me voy a un relé. Entonces veo las patitas, los pines del relé y voy a tener que de mi salidita negativa, por ejemplo, voy a este contacto y de este otro contacto de numeración voy a cerrar el circuito con la otra fase. O sea, lo que hago es lo mismo que está sucediendo como que tuviera un foco, un interruptor, solo que este de aquí es como que yo cojo y cierro. O sea, aquí voy a cerrar a propósito, ¿no? O sea, voy a darle la alimentación necesaria a mi fase y este va a estar cumpliendo su función de monitor. Tengo que dejarle claro si es capacitivo, inductivo, qué tipo de sensor voy a conectar aquí. Ojo, estas saliditas de aquí voy a utilizar mi relé para encender un motor, no sé, algo. Le estoy poniendo la debida protección y le estoy poniendo un interruptor en el que yo lo alimento y controlar algo a 12 voltios, no sé, a la salida, o lo contrario, o de algún tipo de estos en RID para conexión a 2 hilos. Acá tenemos un tipo en cierre. Entonces vamos a utilizar el mismo sistema anterior, pero con la pequeña diferencia que aquí tenemos que tomar en cuenta cuál es positivo, cuál es negativo, y vamos a tomar nuestra fuente. O sea, aquí tendríamos que poner una fuente de alimentación o una alimentación a 110 de la fuente y tenemos nuestra fuente de alimentación que vamos a ver en detalle. Ahorita es ese tipo de fuentes y finalmente vamos a nuestro circuito. Este es 1 a 3 hilos. ¿Qué habíamos dicho de 3 hilos? Que generalmente los sensores a 3 hilos, como este tipo que habíamos visto, son el color que ustedes van a tener para su aplicación. Era generalmente aquí azul, marrón positivo y el negrito que iría como finalmente al autómata programable, o en este caso al relé, como lo tenemos acá conectado. Entonces, como se puede ver aquí, estamos puenteando tanto la alimentación como la carga a nuestra entrada.
y el otro negativo iría a nuestra tarjeta de alimentación, y finalmente esa sería como la salida para tomar alguna decisión. Eso sería lo mismo que tendríamos que hacer en el autómata programable, excepto que se iría este elemento del relé y aquí pondríamos una tarjeta. Ojo, a 24 y 12 voltios de corriente directa. Aquí vamos a conectar a un sensor inductivo muy parecido al capacitivo y bueno, ambos pueden trabajar a NPN y PNP. Normalmente cerrado o normalmente abierto. Aquí vemos a 2 hilos para conmutar un foco, algo práctico, pero en realidad se utiliza ya con el sensado de un final de carrera para actuar sobre algo. Entonces tenemos NPN y PNP y NPN. Entonces quisiera que aquí ustedes traten de tener bastante cuidado en la conexión de este tipo. Y sobre todo, en el autómata programable que ustedes van a elegir, tienen que ver si él recibe entradas NPN, PNP. El S7200 tiene una partecita en la parte de arriba superior. A propósito, el autómata programable que ustedes compren va a tener entradas digitales y también tiene entradas analógicas a un lado. Las entradas son como barreras independientes una con otra, así que se puede quemar una, pero las demás siguen trabajando. Trabajan independientes. Esa es la ventaja que tienen si la salida es igual. Eso tiene que ver. Entradas a relé, a transistores, aplicación nuevamente tiene que ver muchísimo, y busquen. Créanme que busquen el autómata. No se vayan por cualquiera rápidamente, porque pueden hacer un gasto innecesario, pueden conseguir algo mucho más barato, o simplemente lo que ustedes eligieron no tiene la capacidad de cumplir con todas las variables. Entonces, de cajón, variables. Tienen que ver si recibe señales NPN, y como pueden ver aquí, tiene que ver la conexión. En el PNP, puenteo hacia el negativo, y en el NPN, puenteo hacia el positivo. Aquí tres hilos, 4 hilos, 3 hilos, finalmente, y 4 hilos. Entonces tiene que ver con la conexión y puenteo de la carga, con esta parte de conexión de aquí, al positivo o al negativo de la carga en la conexión. Y ojo, tiene que ver si el autómata la recibe. Aquí estamos viendo un sensor que está conectado a 3 hilos, que está trabajando con una batería, y se está tratando de monitorear a través de un multímetro o un voltímetro su voltaje y alimentación. Podría ser una prueba ustedes, comprarse una batería, ver si, como vimos, el autómata trabaja de 6 a 30 voltios y no tienen una fuente de alimentación. Con una batería podemos comenzar a monitorear y a jugar con un voltaje para conectarlo a la par hasta coger experiencia y finalmente conectarlo al autómata programable. Protecciones a la entrada también es importante. Conexión de un sensor inductivo es muy parecido al capacitivo, y aquí vemos el PNP, como les había dicho, la carga va puenteada hacia el azul negativo, y aquí la carga en el NPN va puenteada hacia el positivo. Estamos hablando de un sensor a 3 hilos, y aquí estamos hablando de la conexión al autómata programable, donde estas son las conexiones de alimentación, el autómata como tal, y ustedes tienen que fijarse cuando vayan a elegir el autómata, que en esa partecita puede ver alimentación al autómata, y esta puede ser como una fuente externa, como les explico, como la tarjeta de Arduino. Arduino puede ser utilizada como una tarjeta de alimentación para sensores de 5 voltios. O sea, yo puedo coger la alimentación de la misma tarjeta para alimentar algo a 5 voltios. Asimismo, este autómata programable a 24 voltios puede ayudarles a ustedes a utilizar o a 240, pero tienen que conectar los alambres adecuados donde dice 24 voltios. O sea, tienen ahí tienen una estructura que si ustedes la saben utilizar y sacar el máximo provecho, sobre todo donde... ¿Aló? Ustedes saben utilizar y, y explotar el máximo potencial de su autómata, ustedes pueden hacer maravillas entonces. Aquí revisar si el sensor PNP o PNPN soporta los voltajes del PLC. Esto es clave, ya que este puede suministrar el voltaje que necesita el sensor sin emplear una fuente externa. Como les había dicho, este
PLC puede ser utilizado como una fuente, como lo están utilizando aquí para el sensor, miren. Independientemente se lo alimenta a 24 voltios, este puede estar alimentado a 110, no sé, o sea, tienen que ver la característica. Y deben coger donde dice, donde hay esta aparatado de alimentación. Este especialmente lo van a encontrar en un S7200 12AC DC Relay, quiere decir alimentación de corriente alterna, entradas digitales y salidas a relay. Y aquí tenemos un croquis de un S7200 en el que nuevamente les hago hincapié que tienen que tener bastante cuidado en esa alimentación. Esquemas de conexión capacitivo, como vemos aquí, con una representación. Este de aquí parece ser un inductivo porque es como una bobina. Finalmente, de la salida del PLC, bueno, de la alimentación positiva, vamos a un sensor, a 2 hilos, de la salida del otro extremo vamos a la bobina y finalmente cerramos el circuito. Igual para un inductivo, de esta forma, tenemos la posición, por ejemplo, para un sensor de conexión en el Cat5, podemos tener un sensor 1 y un sensor 2. Este de aquí podría ser representar tranquilamente un sensor que se encuentra en un cilindro, en donde vamos a tener aquí un sensor, acá el otro sensor, ese sería el un sensor y ese sería el otro sensor. Yo lo podría representar como A1 y A2. Finalmente a 2 hilos de mi sensor, si solamente saldrían 2 hilos, tendría que ser una situación de conexión así, su representación del sensor y la bobina, que sería sobre lo que yo quiero actuar. O sea, entro sobre el PLC y finalmente cierro el circuito con otra entrada. Esto es conexión al PLC. Un dibujo hecho en Cat5, por ejemplo. Sensores a 2 y 3 cables tipo PNP y NPN, como se puede ver aquí. Tenemos 3 cablecitos, 1, 2, 3. Tendremos que ver el color, el marrón, azul negativo y finalmente el otro cablecito que es el black, que iría a lo que yo necesito como tal. En conexión NPN y en conexión PNP. Entonces tienen que ver si soporta la entrada del PLC para este voltaje y si no, ver la forma de poder introducir para la parte de utilizar un PLC. Ahora, sensores de proximidad. Hasta ahí, ¿me entienden? Rescatan. A ver, rapidito. Joyce Morales. Sí, sí. A ver, una preguntita rápida hasta ahí. ¿Qué recopila de todo lo que se ha hablado hasta ahora? Desde su criterio. Para hacer un break ahí y continuar con sensores de proximidad, que son 3 los que vamos a ver, y ya continuar con la parte de programación. Dice, es que tuve un problemita con mi bebé y no vi lo anterior. Ya, no hay problema. Perdón. Ya, no se preocupe. Igual, Georgie Celi. Georgie. No está. A ver, Inti Lozano. Ingeniero. A ver, ¿qué rescatas de todo lo que se ha hablado hasta este punto? Hemos hablado RID, capacitivos, inductivos, NPN, PNP. ¿Qué rescatas de todo ese universo de conexión? Que hay diversos tipos de sensores que nos ayudan a la hora de hacer sistemas de automatización, que nos pueden ayudar también en lo que, por ejemplo, también vemos el ejemplo de nivelado de tanque, que también hay distintos tipos de sensores con 3 o 4 hilos, y dependiendo de que sea NPN o PNP, habría que ser unos respectivos puentes de una forma o de otra forma. Los inductivos y capacitivos también funcionan como proximidad, entonces no hace falta que tengan contacto, sino actúan con leyes de Faraday y de electromagnetismo. Perfecto. ¿La señal INTI digital o analógica? Analógica, porque trabajan con milivoltios y miliamperios. No, es digital. La señal es digital, o sea, todo este tipo de señal de proximidad, finales de carrera e interruptor que vamos a ver son digitales, Cindy. Tendrían que ir al módulo digital.
temperatura, presión, nivel, dependiendo, van a decir, no, pero ahí está para nivel, estoy utilizando, sí, pero inductivo y capacitivo. Pero si utilizo un sensor de nivel de otro tipo, de otro principio, y que me da en señal de 4 a 20 mil amperios, eso es señal analógica. Entonces, ahí sí los confundí, me van a decir, tumbó todo lo que tenía que aprender. Tienen que tener claro que los sensores pueden ser, de acuerdo a su funcionamiento, activos o pasivos. Pueden ser de acuerdo al tipo de señal, digital o analógica. Si es digital, es como tener on-off, 1 o 0. Pero en realidad ese 1 tiene un voltaje y ese 0 tiene un voltaje. ¿Sí, Inti? ¿Entiende? Y sí. cuando es analógica, tú puedes entregar la señal de 4 a 20 mil amperios, pero antes de, en la programación interna tienes que poner un bloque de programación de escalonamiento. O sea, tienes que hablar con señales reales, con señales con Word, doble Word, y eso ya es programación que vamos, ojalá que haya tiempo y lo permita para acabar. Continúo, pero está bien, lo coges al sistema, tal vez al último algo te confundió, pero lo estás cogiendo bien. Perfecto, ¿ya? Ya, desde Yeah. A ver, continúo. Porque ya nos queda poco. Sensores de proximidad tienen una mayor duración que los de contacto, pues no hay un desgaste. Ojo, los sensores ópticos recurrentes o sistemas electrónicos para detectar piezas, con este fin se utiliza luz roja o infrarroja. Son tal como tener un apuntador. Entonces, hay de barrera de luz unidireccional, barrera de luz reflexión, detectores por reflexión. Y aquí tenemos en un sistema que puede ser para cerrar o abrir una puerta de un garaje. Un haz de luz donde se interrumpe, pero tienen que tener bastante cuidado en la ubicación del sensor. Tiene que calzar perfecto. Entonces ahí sí tienen que utilizar una reglita, apuntar, hacer pruebas y hacer que calce el LED justo en el otro. No lo van a disparar y el LED lo va a detectar acá, porque no lo va a detectar. O sea, tiene que calzar perfecto en la superficie. Y ahora lo vamos a ver. Hay 3 tipos, un haz de luz, y vamos a ver de qué se trata. Barrera de luz unidireccional. Esos son los de proximidad u ópticos, como los conocen. Barreras de luz unidireccional. El símbolo va a ser igual que los anteriores, pero vamos a tener un LED. Ustedes van a diferenciar en plano con un LED. Los 3 van a tener el mismo símbolo, pero van a tener un LED. El inductivo va a tener una bobina. El capacitivo va a tener un condensador. ¿Sí? El reed, que es magnético, va a tener un tipo imán. Y este va a tener un tipo LED. Entonces, ustedes en campo, cuando les pongan un plano y les digan, ingeniero, a ver, ¿qué nos recomienda utilizar allá? De antemano saben que si hay un LED, es óptico. Óptico que puede ser unidireccional, que van a ser 2. Emisor, receptor, 1 a cada lado. Pero también hay los de barrera luz reflexión que tienen ahí mismo. Receptor, emisor, y el de barrera por reflexión que tienen el emisor y el receptor ese. Entonces, ojo, estos 2 últimos solamente tienen ahí el receptor emisor. Este necesita otro emisor receptor. Luz unidireccional. Ojo. El emisor y el receptor están montados en un solo cuerpo, también en el de acá, pero solo las superficies con alta superficie reflectiva. Para este de reflexión, a diferencia del de luz de reflexión, se tienen que utilizar para superficies metálicas bien pulidas o con colores claros. Si algún día les piden a ver qué utilizo para metálicas y con colores claros que haya buena reflexión, utilizo el barrera por reflexión. Es uno solo. Me van a preguntar cuando vayan a comprar, pero falta el otro. No, señor, ahí está el emisor receptor. Aquí está pasando la plaquita y él lo detecta. Entonces, tienen que tener la capacidad de que este ángulo refleje completamente al área. Si lo ponen más dobladito con un ángulo de reflexión, eso es óptica netamente. Tienen que jugar con la ubicación del sensor. Si no refleja en esta superficie, no lo van a detectar. Igual en el de acá. Es ubicación del sensor en campo. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Aló? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Avanzo. Nos queda poquito. Entonces, otra cosa que deben utilizar bastante son los, y que es el principio de lo que viene. Pulsadores normalmente abiertos y cerrados. Para programación en PLC tienen que tomar en cuenta qué es un pulsador y qué es un interruptor. Ojo, el logo les da con clic derecho la opción de cambiar a pulsador y selector. Es tan importante, aunque parece tan irrelevante lo que les voy a decir, pero si ustedes lo programan como selector, no va a funcionar. Y cuando van a trabajar con electroválvulas, con finales de carrera, esto es clave.
lo van a poner como pulsador o como interruptor a la programación. Un pulsador mantiene la posición de conmutación únicamente mientras ustedes mantienen pulsado. ¿Dónde eligen? En el logo, él les da una opción en la parte de simulación, en la parte baja, de poderlo cambiar a pulsador o selector. Recuerden, el sensor, los finales de carrera son señales digitales, o sea, están trabajando como un interruptor, envía o cierra, como un conmutador abierto y como un conmutador cerrado. Si ustedes no tienen la capacidad de poder cambiar eso, el programa es un caos, no va a trabajar bien. Una válvula se cierra, la otra no se cierra, queda funcionando una salida, el temporizador igual y se hace un caos todo el programa. La mayoría de veces uno no selecciona bien. Sigue siendo digital el pulsador, sigue siendo digital el interruptor de luz, 1 o 0, 1 arriba y 0 abajo, pero obviamente cuando lo mantengo pulsado y cuando no lo mantengo pulsado. Señales y sensores, son salidas. Aquí le estoy poniendo algunos señalización, son salidas digitales. Un LED, una alarma, lámparas de señalización a 112 voltios, 120 voltios, son salidas. Salida, 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 digital, por ejemplo. Y aquí tengo botones, tipo pulsador. Emergencia, parada y un interruptor. Entonces miren la diferencia físicamente entre un pulsador y un interruptor. El interruptor ustedes lo enclavan en la parte industrial y tienen un interruptor de 3 posiciones, ¿no? Que sería como un conmutador, que también lo encuentran en campo. Todas esas cositas son señales que finalmente irían al autómata. Tienen su costo, tienen su valor, pero tienen que saberlas manejar para que las puedan programar. La señalización comprende la indicación de los estados de marcha, parada, fallos. Son cositas que le pueden poner a su prototipo, a su banco, a su empresa, para que sepan que está trabajando con ese tipo. Entonces, hasta ahora habíamos visto en esta parte electroneumática los interruptores, los pulsadores, la señalización, que pueden ser alarmas, que cuando suceda algo en la programación se active, son salidas, finalmente. Todas podrían ser digitales, al menos sí, son digitales, porque son on-off, son encendido o apagado. Otra cosa que vamos a utilizar bastante en esta parte de neumática, electroneumática, son los finales de carrera. Mecánico, por ejemplo, no necesito ningún componente eléctrico, pero también los hay eléctricos, perdón, tipo relay aquí. Ustedes le quitan esa tapita, si no me equivoco, es Schneider, ¿sí? En el laboratorio tenemos así, tipo rodillo, en donde esto se enclava, se baja y envía una señal. Cierra el relé que ya vamos a ver. Y el relé, a su vez, por una parte eléctrica que tiene aquí, envía una señal. Este de acá es netamente mecánico. Solamente juega con los contactos, jugando un perno guía. Se cierra algo y él actúa. Una palanca de separación. Aquí el símbolo me representa que va a tener un contacto normalmente cerrado y un abierto. Palanca de separación forzada, cuerpo, muelle compresor, muelle de lámina, muelle de contacto. Contacto normalmente abierto, lengüeta de contacto y contacto normalmente cerrado. Esto sería mi conmutación, mi final de carrera mecánico. Pero también hay unos finales de carrera, como los que les había dicho, que voy a encontrar en el laboratorio, que sería como tener mi final de carrera como un relé. Y las saliditas de aquí serían los cables de conexión. Por acá abajo, esta tapita de aquí le quito. Ustedes lo pueden ver arriba, está inclusive hasta el mismo color, parecido al que tenemos, o que se tiene arriba. Ustedes aquí van a tener las entradas que van a enviar los cablecitos por acá debajo y van a tener la forma de conectar su relay aquí, como tener un relé cualquiera en la superficie interna de este. Y la señal la van llevando por aquí al autómata y eso iría en campo, conectado al cilindro, lo que ustedes quieran monitorear. Mecánico y puede ser un eléctrico a 24 voltios y se activa una carga de corriente alterna, se debe tener una salida, ¿sí? Ya sería, eso serían a propósito de entradas. Bueno, algunos símbolos de finales de carrera que ustedes ya los habían visto en la librería del Wisi. Paso rápido porque eso ya lo hemos visto. Y aquí tenemos la conexión de los sensores, miren. En una posición, en otra posición, para un torno giratorio, para monitorear la producción de una banda. Aquí tengo un óptico, por ejemplo, a un contador y ese contador me va produciendo me va monitoreando la cantidad de producción en una banda. Y aquí lo que habíamos dicho, un detector de presencia tipo emisor-receptor, que sería uno de los últimos de proximidad que habíamos visto. Las aplicaciones para neumática, para un torno, un indicador de giro. Cuando el detector acusa movimiento del cilindro, lo hace enviando constantemente señales de 1 a 0, señales digitales, ¿verdad?
Yo lo estoy aquí monitoreando para que tome alguna salida. También se conoce como TACA. Son sensores TACA aquellos que me permiten cortar las fundas en una posición. Eso es una aplicación de una banda transportadora con un sistema de cortado de fundas. Cuando la funda llega a su nivel, la va cortando el plástico adecuado, lo llena y lo corta, lo llena y lo corta. Sería aplicación en campo de una industria. Y finalmente, repito, la señal analógica para, lo vamos a ver muy por arriba porque esto ya es como otra parte industrial, es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético que representa una función matemática continua. Es mi señal analógica y obviamente aquí había que ver lo que siempre les indicaba, la discretización, o sea, cómo llevo mi señal a través de un conversor analógico digital a mi autómata programable. Eso tendría que ver con el tiempo de muestreo, la resolución del sensor y cositas que ya nosotros, yo les había indicado en control automático. Casi todas las señales en el campo son analógicas, la gran mayoría. Por ejemplo, haciéndolo rápido, una entrada del instrumento me mide temperatura. Generalmente las señales que miden o los sensores de temperatura lo va a dar en milivoltios, así que tengo que hacer un acondicionamiento de señal, amplificar la señal, pero aquí lo estoy haciendo a grosso modo rápido. Imaginémonos que aquí ya la amplifiqué la señal y la salida del instrumento me está entregando en corriente. 50 grados centígrados son Fahrenheit, perdón, son 4 y 150 grados Fahrenheit son 20 miliamperios. Eso en entrada análogo al PLC, en programación, a dimensionar, por ejemplo, aquí estoy dando un valor que puede ser Snyder, Onroll, depende si es el logo, lo da de 0 a 1000, se llama parametrización y es el valor, como yo lo voy a programar al autómata. Entonces, señal analógica, no la meto directo, la programo. Como mi sensor me mide temperatura, la señal va a tener un rango en ese valor y mi señal análoga dentro de PLC para parametrización de bits del propio conversor tiene un valor de parametrización. O sea, eso depende del PLC y del fabricante. Puede ser el 0 a 32.000 como el S7200, puede ser el 0 a 1000 como el logo y 0 a 4500. Bueno, ya depende, leer y leer las características del propio PLC. Algo importante también dentro de esta parte es la alimentación. Generalmente para estos trabajos de neumática, electroneumática, vamos a necesitar una fuente de alimentación que es el fin de la misma es transformar la corriente alterna de la red a corriente continua. Generalmente de 24 voltios. ¿Qué es lo que sucede? Internamente vienen 230, 120 voltios. Voy a tener un transformador de corriente que me va a transformar mi corriente a 24 voltios. Aquí voy a tener en la siguiente etapa un rectificador. El rectificador me va a encargar de rectificar mi señal, ¿no? O sea, de irla corrigiendo y finalmente el regulador que me va a dar una onda prácticamente limpia en 24 voltios de 200 corriente, convertir la corriente alterna en continua. El condensador a la salida del rectificador, que es este de aquí, permite filtrar los posibles picos de tensión. El rectificador, generalmente aquí van a haber picos dentro de la onda que yo la estoy rectificando. Y en la etapa 3, que es la del regulador, esta etapa se mantiene constante la tensión independientemente del flujo de corriente, obteniéndose una tensión a la salida de 24 voltios. Son pasos que ya tuvimos que haberlos visto dentro de lo que hace una fuente rápido de alimentación, que muchos ya la hicieron en electrónica como trabajo de fin de módulo o como para aplicación, ¿no? Podemos convertir alterna y continua. Y es importante porque vamos a necesitar para nuestro trabajo. Otro elemento importante es el contacto conmutador. Combina las funciones en un solo elemento de contacto normalmente abierto y otro cerrado. Lo pueden pedir así cuando vayan a trabajar. Normalmente abierto, normalmente cerrado, se usan para cerrar un circuito y abrir otro con una sola operación. Durante la conmutación, los dos circuitos están se interrumpen por breves instantes de tiempo. Su símbolo y estas señales son digitales, o sea, irían al autómata en caso de que fuera eléctrico, como señal digital a una entrada. Tendría que ver si tiene el amperaje, el voltaje necesario, esa corriente, ese voltaje antes de introducirlo a mi PLC. Relés, los famosos relés que hacen algunas aplicaciones interesantes. Un relé es un interruptor de accionamiento electromagnético. Está formado por un núcleo de bobina, un muelle de reposición, una bobina relé, un inducido, un aislamiento y un contacto. Su símbolo es el que se puede ver aquí.
Y generalmente yo le puedo obtener ciertos voltajes a la entrada o viceversa de acuerdo a lo que yo necesite. Y aquí lo que pasa es que se crea un campo magnético que me ayuda a conmutar los contactos de salida y entrada. Son de mucha aplicación, jóvenes, se les utiliza bastante, y como les había puesto en el caso de los NPN o a las salidas de los mismos PLC para poder obtener voltajes más altos de conmutación para motores, por ejemplo. En caso de que yo querer utilizar el voltaje del propio autómata programable para poder accionar algo a la salida. Finalmente, relés temporizadores, como se puede ver, se clasifican en relé con retardo a la conexión y relé con retardo a la desconexión. El inducido reacciona después de haber transcurrido un tiempo de energizada la bobina, mientras que la desconexión se produce de inmediato. Los relés con retardo a la reconexión es lo contrario. Y en simbología los podemos encontrar así: bobina del temporizador y finalmente el solenoide del electroide. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy alimentando un tema en el que voy a tener un relé o una bobina temporizadora que cuando aplico mi interruptor, podría ser una botonera por un instante, la alimento y esta me cierra mi contacto auxiliar K1 para permitirme funcionar una electroválvula que, obvio, tendría que darme el voltaje necesario de funcionamiento. Entonces aquí estoy utilizando un relé temporizador con un contacto normalmente abierto para poder poner a funcionar una bobina. Un solenoide, que era como el caso anterior, podría ser aquí mi sensor final de carrera capacitivo, que finalmente me pone a funcionar una bobina que podría entrar como se indicó, entraba un relé, y ese relé a su vez a través de los contactos auxiliares ponía a funcionar una bobina, un solenoide para encendido o apagado de una electroválvula. Con retardo a la activación y con retardo a la desactivación, solamente la simbología, y lo que haríamos es simplemente considerar que estos relés en programación interna del autómata programable tomaría un tiempo, o sea, desde que yo lo activo tomaría un tiempo para pasar a, a alto, ¿no? Y acá tomaría un tiempo para vuelta a pasar a abajo con retardo a la desconexión. En ambos casos ese tipo de retardo es configurable. Se puede utilizar dentro de los bloques del mismo programación de PLC para que estos gráficos que se encuentran aquí, el autómata programable, de acuerdo a tiempos asignados, me haga lo que yo deseo. O sea, ¿qué evito? Evito comprar físicamente y simplemente utilizo bloques de programación. Constitución de un relé. Un relé, como ustedes lo pueden ver aquí, está constituido de un módulo por diferentes señalizaciones, si está en falla o en prueba, y muestra si su estrado rojo que esté fallando o entra. Eso es importante porque yo puedo detectar a simple vista, conectando el relé en campo, cómo está funcionando, qué está sucediendo, así como puedo saber de acuerdo al color, de acuerdo a los LEDs que tiene el propio PLC, si está en modo ROM, en modo stop o en modo standby. Es un típico relé de temporizador, bueno, con relés electromagnéticos, relé térmicos y relé de estado sólido. Eso ya ustedes más o menos lo utilizaban para el esquema de control. Pues. Ya. Un contactor funciona igual que un relé, solo que con mayores corrientes. Me están llamando de la biblioteca, creo que, pero bueno, ya después les cuento eso. Hay un estudiante que se va a graduar y necesita una firma. Un contacto funciona igual que un relé, solo que con mayores corrientes. Esto es importante. También vamos a utilizar en nuestro trabajo un contacto. Son iguales que el relé, pero soportan mayor corriente. Eso ya lo sabemos, debido principalmente a su construcción. Es común que tengan de 4 a 10 contactos y puede ser de diversos tipos. Los contactos auxiliares son para bajas potencias. Principales, que es obviamente donde va la conexión RST de los motores, están entre potencias de 4 a 30 kilowatts, o sea, también conocidos como disyuntores. Esos son sistemas de protección, salida, accionamiento, ¿no? Sensores, y esto ya. Entonces,
entramos lo que queda de clase, los 14 minutos, a la parte de PLC. Presten atención, eso ya con esta pequeña introducción de todo lo que va alrededor del PLC, que me tomé este tiempo, es para que ustedes tengan en cuenta. Esperen un ratito, solo contesto que a lo mejor es para la test. La secretaria de la carrera de la biblioteca. Parece que hay un estudiante que se va a graduar y necesita unas firmas, pero ya he firmado y firmado, no sé qué problema tiene. Bueno, hasta ahí me entienden. Repito, ojo. ¿Aló? ¿Aló? Ya, entonces prestaron atención, que eso es lo que vamos a ver de autómatas. Ojalá que alcance a... Verán, cuando uno va a hacer un proyecto, necesita controlar un equipo. O sea, tengo que establecer primeramente el problema. ¿Qué necesito controlar? Segundo, ¿cuáles son las salidas para ese circuito PLC? Lo que les había dicho, tienen que hacer unas tablas de variables de entrada y salida. Se asignan las variables a monitorear. Eso es clave. Miren, estoy en la primera etapa. ¿Qué necesito monitorear? Eso es ir a campo, ir a hablar con la gente del taller, de la casa, de la empresa, de la fábrica, no sé. Ahí van a empaparse de descripción, redactan todo. Segundo, todo lo llevo a variables. Al llevarlo a variables, tengo que llevarlo a variables físicas, señales, tengo que llevarlo a qué deseo controlar y lo clasifico entre variables de entrada y variables de salida. Tercero, ¿qué hará por etapas, secuencialmente para que esta función salga? Se define el proceso, o sea, el proceso es uno solo, es una fábrica grande donde tiene varias etapas de funcionamiento, una lavadora, una llenadora, una colchadora, una etiquetadora y finalmente la desocupación. Etapas. Tablas de verdad, se obtienen las funciones booleanas. Aquí yo tengo que ver en realidad nuevamente rango y funcionamiento. Y finalmente hago un diagrama diagrama de flujo, esa es la palabra, de lo que yo voy a controlar. El diagrama de flujo es clave porque me va en representación gráfica, Visual Basic o no sé, la propia herramienta del Power o no sé, ustedes tendrían que ver las tablitas, ir representando la entrada, salida, sí, no, hace cualquier situación. Otra cosa, cuando aparece en la parte de autómatas programables aparecen dos términos importantes, lógica cableada y lógica programada. Lógica cableada, lo que habían visto hasta ahora, o habíamos visto de conectar un protoboard al LED, reguladores, transistores, amplificadores, pulsadores, la batería de alimentación, eso es lógica cableada. Aquí están los cables, lógica cableada. Y aquí aparece el otro término, lógica programada. Aquí tengo la interfaz de programación del S7200, STIP 7, MicroWin de programación. Ojo, no se programa el S7200 con el STIP 7, no se programa el 200 porque ese es STIP Live Manager, el 300 y así, el S7200 a través del TIA portal, a través de esta interfaz de programación yo podría hacerlo, para el logo muy aparte. Entonces miren, esto es lógica programada en el PLC, esto es lógica cableada, dos cosas diferentes, la pongo a la izquierda cableada y programada, si algún día les preguntan cableada y programada, lo que van a hacer ahora es lógica programada, hay lógica neumática también y otras pruebas. Ahora, me voy a permitir entrar a la parte de programación. Los diversos lenguajes están hechos para interactuar en común con las diversas exigencias. Ojo, jóvenes, no traten de programar todo con un solo lenguaje. Existen 5 lenguajes de programación. Y de acuerdo a la aplicación que ustedes van a hacer, van a tener que en su debido momento utilizarlas. O sea, nos hemos enseñado, toda la vida hemos aprendido a programar solo con ladder, cuando en realidad son 5 lenguajes. Se necesita saber con exactitud los requerimientos del proyecto, lo que les digo, así como también las variables a medir para cumplir el objetivo y así evitar cambios innecesarios en el desarrollo del sistema. Una vez delimitado el trabajo del autómata, se procede a elegir qué o cuál lenguaje de programación es idóneo para el diseño del sistema. El GraphSet es un lenguaje que combina etapas y transiciones, por lo que permite, es uno que lo vamos a ver ahora, el GraphSet.
Permite reconocer cada etapa del proceso y a su vez conocer los tiempos de cada uno. Albert Einstein tuvo mucha razón cuando dijo, si no lo puedes dibujar es porque no lo entiendo. ¿Sí? Por eso se busca de manera agilizar el proceso de diseño. Si no lo puedo dibujar es porque no lo entiendo. Implica una lógica debe ser entendida y manejada con el más estricto cuidado y uso de normas básicas para su posterior puesta en marcha como proceso lógico. Se tiene especial enfoque en que ese lenguaje de programación obedece a una norma, la IEC 1131.3, el GRAPS, ya que dispone de objetos de bits asociados a cada etapa y se habla de bits de sistemas específicos, logrando a través de símbolos indicar el funcionamiento. Entonces ahora vamos a ver lenguajes de programación. Tenemos literal, texto, lista de instrucciones AWL y texto estructurado. O sea, emplea las siguientes instrucciones: if, then, else, bucles o ciclos como while, do, case y for. Ojo, literal, texto. Perfecto para los informáticos, para la gente que programa. Pero hay los gráficos, excelentes para nosotros, ¿no? Que son diagrama de escalera, ladder, diagrama de bloques, COP, FU, a ver, COP, KOP en la librería FU y SLC, hay otro lenguaje también. Bueno, ustedes en los PLCs, en el logo, van a tener la opción de cambiar de ladder a escalera y a lista de instrucciones no. Son muy difundidos tres: AWL, diagrama de escaleras y diagrama de bloques. Si los encuentran con la letra COP, FUB, este FUB es excelente para los ingenieros electrónicos. Programa muy bien porque estamos hablando con puertas lógicas, ¿no? AND, OR, NAND, NOT y todo ese tipo de compuertas, ¿no? Mientras que para nosotros los electromecánicos, a mí en lo particular, yo me acoplo más bien al diagrama de bloques por funciones. Lista de instrucciones AWL y texto estructurado son esas instrucciones, if, then, else. Entonces, repito, si algún día les preguntan, la que normaliza todo este sistema de los autómatas programables es la IEC de la AAA, la Comisión Electrónica Internacional de la IEC, fundada en 1906, que se encarga de la publicación de normas internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y relacionadas. La IEEE de la IEC. Y dentro de los lenguajes de programación encontramos 2 de texto y 3 gráficos. Aquí falta GraphSet, el último que lo vamos a ver. Diagrama de escalera, diagrama de bloques y GraphSet, el que habíamos hablado hace un rato. Y tenemos literales 2, lista de instrucciones AWL y texto estructurado como es if, del, el, que es. Entonces 5, 2 de texto y 3 gráficos. Ahora empezamos. Eso de aquí es un ladder y ustedes no van a tener ningún problema en trabajar con contacto abierto, cerrado, bobinas, reset, set y toda esta parte que podemos ver aquí. Como se puede ver aquí en este lenguaje ladder, que es el que se ocupa bastante por los eléctricos, tiene una numeración en la parte de arriba, tiene una numeración a salida y aquí tenemos el AWL programado en lista de instrucciones, muy fácil de aprender para un eléctrico, para un informático. En definitiva, el automático es el informático de la industria. Entonces tenemos esto de aquí. Tenemos en serie, tenemos una entrada contacto abierto, ladder I00, tenemos en serie AND, una I01 y tenemos una salida ST. Esto de aquí es símbolos y numeración y simbología que cada programador de PLCs les va dando. Tenemos el mismo programa, pero en 2 lenguajes, en ladder y en AWL. Sería lo mismo, en ladder y salida, o sea, así es como va en texto y así va como en AWL. Ojo, ahora vamos a ver, no me equivoco, esta partecita de aquí es diagrama de bloques o excelente para electrónicos. Entonces aquí tenemos en ladder el mismo sistema llevado a cada décimo y haciendo un sistema de control para nuestras bobinas. Y aquí tenemos un sistema de control en FUP, F-U-P, si no me equivoco. Y el mismo programa tiene una opción en alguna de estas pestañitas de aquí que me compila de un lenguaje a otro. Repito, 5 lenguajes de programación, 2 de texto AWL, texto estructurado, CLC, si no me equivoco, Language Structure, compilación,
Este se basaba sobre Pascal, partió de por ahí, un lenguaje antiguo de programación. Y aquí tenemos graphs. El otro lenguaje gráfico y gráfico. Ladder, Graph y Foo. Coop, Foo y Graph, que tiene que ver con interacción. Dependerá del flanqueo de la transición de la última etapa. Aquí tenemos el monitoreo de un semáforo programado a través de GraphSet, donde ustedes a cada etapa, esto viene a ser una acción, se puede tener una o dos más acciones, las ariditas que vemos aquí, dependiendo de lo que se quiere lograr con el circuito de diagrama. Lo que se ve, este GraphSet ya viene montado como lenguaje, no aparece en el logo no lo van a encontrar, ya viene en el S300 como lenguaje GraphSet de programación. O sea, como ustedes ven, simplifica bastante. A través de esos grafiquitos es como tener un diagrama de flujos. Etapa inicial, la flecha representa la corriente hacia abajo en el sentido. Transición entre etapas, un solo cuadrito significa una etapa. ¿Y qué significa una etapa? Puede ser un temporizador, cualquier función que le vamos haciendo, y las transiciones están llamadas por temporizadores y sirven para dar el tiempo que tarda cada luz en activarse. O sea, cada cosita de aquí que es una transición le va a dar el tiempo de acuerdo que yo le voy a dar a cada temporizador de programación. Esto netamente es GraphSet. Para diagramas con relé se colocaría KM1, KM2 respectivamente y vemos la programación. Lo que vamos a ver acá a continuación es el mismo sistema de programación, pero llevado al CADSIMO. Lo que está acá se puede hacer en CADSIMO tranquilamente, el mismo sistema de programación. Entonces, en lenguajes de programación, y estas son las entradas que tienen que tener bastante cuidado con numeración. Cuando van a ir un byte, recuerden que las entradas al PLC, como es digital, un bit es 1 o 0, un byte son 8 bits y así sucesivamente, un byte, un doble word, esas cositas de que es interesantísimo que lo sepan manejar cuando trabajan con entradas al PLC. Marcas, memorias de entradas, y tienen que tener bastante cuidado para que pueda correr el programa. Y aquí el mismo sistema de programación. Entonces yo creo que esto sería todo, preguntas hasta el momento. El resto sí ya es práctica. Generalmente yo había hecho lo que queda de programita, les voy a poner en definitiva cómo se podría programar un cilindro. Tengo algunos ejercicios de programación de este tipo de cilindros y en definitiva yo podría utilizar algo aquí, lo voy a poner aquí rapidito para que me entiendan. Verán, voy a trabajar con un cilindro, rapidito lo voy a poner aquí, tengo una bobina y lo voy a programar electroválvula, ¿no? Y voy a controlar con mi electroválvula un cilindro de doble efecto, donde tengo aquí un sensor y tengo acá otro sensor. Entonces tengo aquí un sensor I01 y acá tengo un sensor I02. Rapidito, antes que se acabe, les voy a indicar esto, me prestan atención para que tengan claro esto. Y aquí tengo mis salidas al sensor, por ejemplo, acá, a ver, aquí y aquí. Aquí tengo una entrada. En definitiva, esta programación para este sensor que lo voy a llamar A positivo, o bueno, A negativo, A positivo, ¿cómo lo voy a programar con un logo? Voy a poner aquí una entradita. Esto podría ser mi botonera Start, eso sería aparte para arranque. Y pondría un contacto normalmente abierto, este de aquí 0.01 y 0.01. Y de aquí voy a utilizar un set reset, un flip-flop.
Esto es una compuerta ZRES, lo encuentran en la librería. Y aquí tengo mi salida, que sería mi salida Q01, o lo que es lo mismo, yo iría a mi compuerta A positivo. Esto sería 24 voltios, ¿no? 0 neutro y cerraría el sistema. Aquí finalmente tengo I02. Cuando vengo a este punto de acá, vengo a I02 y ya puedo comenzar a comandar. Y lo reseteo. O sea, set reset. Aquí tengo el avance en programación de mi sensor. Cuando ese me envía una señal, cierro el sistema, alimento y avanzo. Cuando llego a ese sistema de acá, mi señal se cierra. Esto ya solamente me envía una señal, ya quedó energizado. Me envía una señal y lo hace caer, lo apaga. Ahora, si yo quiero volver a lo contrario, simplemente haría lo siguiente. I02. Eso sí, 02. Voy a I03. Tendría otro sensor, a ver, I01, I02, I03. Ah, ya, si yo quiero continuar con otra secuencia de sensores, si yo tuviera otro sensor más, si tengo otra secuencia de sensores haciendo lo mismo, un sensor I03 por aquí, y quisiera activarlo para secuencia de sensores. Hagámosle así. Entonces tengo I03, cuando este se activa, yo también activaría una set reset. Y como pueden ver, esto es una secuencia para activar vuelta a mi salidita Q02. ¿Y qué se le podría poner el cilindro B positivo? O sea, estoy haciendo una secuencia A positivo, B positivo y así sucesivamente y después que regresen todos. Aquí yo lo puedo seguir cerrando con otro sensor que podría ser I04 y sucesivamente para cerrar. Tengo dos cilindros y tengo dos electroválvulas. Y las electroválvulas tienen una posición A positiva, A negativa. Lo mismo para acá, B positivo, B negativo. Yo podría hacer una secuencia de cilindros y aquí le podría poner Q01, Q02, Q03, Q04. Y aquí arriba le pueden poner el nombrecito y 0.01 y así sucesivamente. Y ya tienen el control con un PLC. Eso sería la programación en el PLC para una secuencia de cilindros electroneumáticos. Bueno, jóvenes, creo que he tratado de darle lo que más se ha podido. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, genial. Lastimosamente no hay más tiempo. Terminamos el día de hoy, la otra semana la prueba. Espero algún rato, no sé, se da algún curso más de esto de programación, de automatización, en lo que se puede servir. Tienen que seguir indagando y aprendiendo. Les recomiendo que tengan mucho cuidado, siempre leer lo que van a conectar y eso más o menos es una programación en ladder. Sí, en ladder estamos utilizando, ese sería el flip-flop, el set-reset. Y también podemos llevarla al FUB o COF de acuerdo a compuertas por lo que ustedes quieran. Pero eso es más o menos el control en programación de un sistema de 2 cilindros, en donde estoy mostrándoles la primera parte. Y ahí tendrían que utilizar los sensores para activar y resetear. Esta compuerta que está aquí es la que más se utiliza para esto que caiga, avance y todo. Claro, que hay un millón de compuertas que ustedes van a utilizar, pero eso ya es práctica. Bueno, jóvenes, en todo caso, me tienen que entregar los trabajos la próxima semana, ¿sí me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Y Una pregunta. Sí, dime. No sé si entendí mal, pero no, hablando cuando empezamos con lo del proyecto, no habíamos quedado que iba a quedar como prueba final. Ah, ya sí, es que eso mismo se me olvidó. Ustedes la otra semana me entregan el proyecto como prueba final, pero yo las 2 horas de clase les recibo el trabajo. Ah, ya. De Sí, 3 de la tarde a 5 de la tarde
ustedes me van indicando. Sería bueno que me indiquen y no me lo dejen nomás, porque puede ser que yo lo interprete mal y lo califique mal. Más bien, como siempre hago, le recibo el trabajo con ustedes y los voy calificando ahí mismo. ¿Qué les parece? Ya, me parece Ya. bien. Bueno, entonces el los PIC veo, sería suerte. para el día jueves. Para el día jueves 3 de la tarde, porque yo el Ya. día domingo ya tengo que pasar notas para que el lunes si se quedan a supletorio o no. Pero Ya. esfuércense un poquito, pongan ahí todo esto y reflejen que han aprendido, que había alguna interacción, retroalimentación de la clase. Estamos hablando, seguro, Ya, cuídense, hasta listo, luego. bien. Bien, hasta luego. Hasta luego, muchachos.